Tailandia, un país asiático con una población de más de 69 millones de habitantes, es famoso por sus playas tropicales, palacios reales y templos antiguos. Recibe alrededor de 6 millones de turistas al año en sus diversas ciudades y 1.430 islas. Tailandia es conocida como la tierra de las sonrisas y es el hogar de millones de budistas, así como de al menos una décima parte de todas las especies de animales que existen en el planeta. Sin embargo, Tailandia es también un país con leyes muy severas y sanciones sumamente estrictas para aquellos que transgredan las normas de esta sociedad, sin importar si son extranjeros o tailandeses. Terminar tras las rejas en este país puede ser relativamente sencillo, y esta es una experiencia que seguramente no desearías vivir. Acompáñanos en este nuevo paseo extraordinario mediante el que conocerás cómo funciona el sistema penitenciario en Tailandia y la vida cotidiana de sus reclusos. ¿Cómo son las cárceles en Tailandia? De acuerdo con los datos más recientes, según un artículo de El Periódico realizado por la periodista Montse Martínez en agosto de 2023, en Tailandia existen 143 prisiones. Una de las principales es Bang Kwang, conocida como Bangkok Hilton o también llamada el Gran Tigre debido a su reputación por ser un lugar extremadamente peligroso. Este y otros centros penitenciarios del país presentan características que, por un lado, se alejan de muchas de las leyes establecidas a nivel internacional para proteger los derechos de los reclusos, y por el otro, se asemejan mucho a las imágenes que vemos en las películas de Hollywood sobre prisiones. Para los habitantes de estas cárceles, la vida cotidiana es, en sus propias palabras, un infierno. En las prisiones, deben llevar grilletes de al menos 4 kilogramos, especialmente si se encuentran en áreas comunes. Todos deben llevar el cabello corto y usar un uniforme, cuyo color varía según el nivel de la condena que deben cumplir. No existen camas, todos deben dormir en el suelo, generalmente sentados debido al increíble nivel de hacinamiento. Algunos incluso no tienen espacio y deben dormir de pie. En el mejor de los casos, reciben 3 mantas para utilizarlas como almohada, colchón y manta. La salubridad de los espacios no recibe suficiente atención, con celdas cuyos retretes son simplemente agujeros en el piso. La comida es insuficiente y suele estar descompuesta. Los horarios son muy estrictos para todo, y hay poco acceso a las duchas. Los malos olores son constantes, y muchos reclusos están enfermos sin posibilidad de aislamiento. Se ven obligados a trabajar de manera forzada bajo amenaza de lesiones o incluso la muerte. Además, existe poca credibilidad e información respecto al estatus de los procesos judiciales legales de estas personas. ¿Cómo es la rutina dentro de estas cárceles? Según relatan extranjeros en un estudio realizado por la periodista Laura Rodrigo en agosto del 2023, para quienes han vivido la desdicha de estar atrapados dentro de estas cárceles, el día comienza a las 6 de la mañana con un silbato que ordena a todos los reclusos despertar y estar atentos. A las 6:45 am se realiza el primero de varios recuentos de prisioneros, luego del cual se les ordena ir al baño, tanto para asearse como para hacer sus necesidades. El momento del baño está regulado por un silbato que indica a 15 presos por cada ducha que es su turno para mojarse, enjabonarse y luego quitarse el jabón. Esto se hace con la intención de controlar los niveles de reserva de agua en cada prisión. A las 8:30 am, después de cantar el himno nacional, los privados de libertad desayunan lo que algunos han descrito como arroz desagradable y caldo maloliente. Por lo general, es un plato que contiene arroz y huesos de pollo. Para aquellos criminales que pueden costearse algunos lujos auspiciados por un sistema penitenciario que también es famoso por sus niveles de corrupción, pueden acceder a un plato adicional de comida por 3 euros o su equivalente en dólares o moneda nacional. Luego del tiempo que les dan para el desayuno, estas personas deben volver a sus celdas, donde permanecen hasta las 2 de la tarde. A esa hora se les da la oportunidad de realizar actividades físicas, deportes, leer y socializar. No existe almuerzo, excepto para aquellos que pueden pagar un soborno. El momento de recreación termina a las 4 p.m., hora a partir de la cual los reclusos deben regresar a sus celdas hasta las 9 de la noche, momento en el cual se establece que deben descansar. Tampoco hay cena. Un dato importante, extraído de testimonios reales, es que durante el día, todos son víctimas de agresiones de todo tipo por parte de los oficiales de seguridad, lesiones, extorsiones, torturas, etc. Estas situaciones forman parte de la vida cotidiana de estas personas, día tras día, durante toda su estadía allí. Los exprisioneros argumentan que esto sucede con la intención de obtener beneficios de manera ilícita por parte de los mismos presos. El australiano Warren Fallows, en su libro El daño hecho,
relata que dentro de estas cárceles vio cómo los oficiales de seguridad pedían y recibían sobornos y ejecutaban constantemente extorsiones a los privados de libertad, alegando que, de no cumplir con sus requerimientos, sus nombres estarían en la lista de las inyecciones letales. En este país, la pena más grande que se puede pagar en una cárcel no solo puede ser cadena perpetua, sino también la muerte. ¿Cómo son las penas? En este país, las penas son bastante severas, y algunas de ellas incluso han sido impugnadas por organizaciones de alto nivel como las Naciones Unidas y World Prison Brief, especialmente las penas relacionadas con delitos vinculados a productos considerados adictivos, desde el alcohol hasta las drogas duras. Según estudios realizados por Pascal Tangua, quien fue director adjunto de la Law Enforcement and HIV Network hasta el año 2015, y que en la actualidad sigue apoyando a distintas organizaciones de la sociedad civil y agencias de las Naciones Unidas, para cambiar la manera en que se tratan las drogas en Asia. Los castigos por delitos como el consumo o posesión de estupefacientes deben cambiar en Tailandia, ya que carecen de un criterio justo para quienes terminan en las cárceles. El experto comenta. Hace unos años, una joven recibió una pena de 25 años de prisión por cruzar la frontera entre Laos y Tailandia con una pastilla y media de metanfetamina, Java. Y lo mismo le pasó a dos jóvenes que fueron condenados a cadena perpetua por posesión de una única pastilla, que se encontraron en el coche en el que habían viajado de Tailandia a Laos. Según comenta el experto, este tipo de penas son comunes en el contexto tailandés. Entrevisté a 24 personas privadas de libertad que habían recibido penas por un total de 825 años de prisión y 4 condenas de muerte, por posesión de un total de 138 pastillas de anfetamina, lo que representa una pena de 6 años de prisión por cada pastilla incautada. A nivel global, Tailandia es un caso aparte en cuanto a estos temas. La Comisión Global de Políticas de Drogas señaló a Tailandia por las consecuencias devastadoras de las prácticas rigurosas y agresivas, utilizadas por las instituciones responsables de la aplicación de las leyes orientadas a usuarios de drogas. Por su parte, el Instituto para la Investigación del Crimen y la Justicia ha publicado diferentes estudios sobre las leyes y prácticas relativas a la imposición de penas, en 10 jurisdicciones diferentes, lo que también sitúa a Tailandia en el extremo del espectro internacional, por su sistema de penas para sancionar la importación de drogas. La investigación del mencionado instituto muestra que una infracción de importación de 400 gramos de heroína implicaría, probablemente, una pena de entre 6 meses y 20 años, en 9 de los países estudiados pertenecientes a Asia y Europa, pero en Tailandia conllevaría cadena perpetua o la pena de muerte. Además de todo esto, si estuvieras en Tailandia, deberías cuidarte y ser muy consciente de lo que haces, ya que muchas acciones podrían ser consideradas delitos y llevar a penas de muchos años. Por ejemplo, robar algo de comida, aunque sea solo un pan, es considerado un delito con una pena de 1 a 5 años. Caminar sin camiseta también podría ser motivo de detención y se considera una gran falta de respeto. Apostar está penado con cárcel, ya sea de manera presencial o a través de medios web. Prestar servicios sexuales conlleva una condena de hasta 20 años, y si eres un usuario de estos servicios, podrías enfrentarte hasta 3 años tras las rejas. Las acciones antirreligiosas también son sancionadas en Tailandia. Disfrazarse de monje conlleva 1 año de prisión. No ser respetuoso en un templo, como por ejemplo, sentarse con los pies apuntando hacia una imagen de Buda, puede resultar en una sanción. Siendo un país monárquico, las difamaciones a la corona pueden ser penadas con cárcel e incluso con la muerte. Este delito se llama delito de lesa majestad, y ha estado bajo la crítica de muchas organizaciones internacionales durante años. ¿Cómo se aplica la ley? Según informes de World Prison Brief, existe muy poca información sobre cómo se toman las resoluciones judiciales en Tailandia, lo que no resulta sorprendente, ya que, a diferencia de otros países, Tailandia no dispone de directrices públicas ni de procesos transparentes en materia de imposición de penas. Las sentencias tailandesas se basan en un documento informal y confidencial llamado Ye-Tok, que solo pueden consultar los jueces y que no cuenta con mecanismos formales de corrección que controlen y equilibren su cumplimiento. Incluso en el Código Penal del país, no se especifica que deben considerar los tribunales para fijar una duración de pena precisa dentro de los rangos previstos por la legislación para cada infracción. Hablemos de algunas controversias recientes. A principios de agosto de 2023, se dio a conocer el caso de Daniel Sancho, un chef español de 29 años e hijo del actor Rodolfo Sancho, acusado de homicidio premeditado y ocultación de pruebas contra el médico cirujano Erwin Ariara en la isla de Khao Wach Phangan, Tailandia. Tras declararse culpable, Sancho fue arrestado el 5 de agosto y recluido en la cárcel de Khao Wach Samui. Según la policía,
Sancho llegó a la isla el 31 de julio y se encontró con Arrieta el 2 de agosto. Después de la desaparición de Arrieta, se encontraron restos humanos en la isla, específicamente una pelvis en una bolsa de fertilizantes. Al día siguiente, se encontró una pierna en un vertedero de basura, y el viernes, 4 de agosto, Sancho pasó a ser sospechoso. Finalmente, tras ser interrogado el 5 de agosto, Sancho confesó el crimen, alegando que actuó en defensa propia debido a una obsesión no correspondida por parte de Arrieta. Tras las investigaciones realizadas por las autoridades de la isla, se determinó que dicho crimen había sido premeditado. Sancho había comprado en tiendas locales días antes del crimen guantes, bolsas plásticas, cuchillos, productos de limpieza y otros artículos con los que cometió el mencionado delito. Las estimaciones no concluyentes de los policías explican que las motivaciones para realizar este acto giran en torno a presuntos vínculos pasionales, chantaje y hasta motivación económica. En la actualidad, la policía tailandesa ha solicitado a los jueces la pena de muerte, aunque según explican los abogados de Sancho, la fiscalía todavía no ha determinado cuál será exactamente la condena que debe cumplir quien hoy día reside en la cárcel de Khao Wach Samui y espera regresar a su país de origen, España. Así, entre críticas y avances muy poco efectivos en materia penal, se encuentra el sistema de cárceles en Tailandia, un país milenario, destino de miles de turistas al año que buscan en sus tierras diversión, espiritualidad y que en ocasiones puede convertirse en su lugar de residencia permanente, tras las rejas, sobre todo si no cumplen con las leyes. Y con este escalofriante caso reciente ocurrido en Tailandia, hemos llegado al final de nuestro paseo extraordinario del día de hoy. Si llegaste hasta aquí, regálanos un like y suscríbete al canal. Hasta un próximo paseo.